Hola, muchas gracias por visitarnos. Estamos en el taller Apastin, en Apasco, en el Estado de México, en el norte del Estado de México. Yo soy Ricardo Mesa Cervantes. Yo soy licenciado en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en la Ciudad de México, que es parte del IMBA. Hola a todos, mi nombre es Maura Flores Hernández, soy de aquí de Apasco. Mi función aquí en el taller es recibir a los alumnos independientemente del momento en el que lleguen. Como es un taller continuo, empezamos desde cero con todos. Yo les doy una pequeña plática de introducción acerca de la cerámica y cómo ha ido evolucionando. Tenemos aquí algunos también. Les presentamos a algunos de los maestros artesanos que hay en nuestro país, algunos ceramistas también, para que vayan visualizando todo el mundo de la cerámica, porque es infinito. Llega un momento en que en la Esmeralda, en mi escuela, para entrar como examen de admisión, me hacen una pregunta que recuerdo mucho y me dicen, ¿cuáles fueron las últimas dos exposiciones a las que fuiste de arte contemporáneo? Y yo me quedo así, pues es que no he ido a ninguna, ¿no? ¿Cuál es el escultor contemporáneo que más admiras? Y pues yo no tenía esa formación, no tenía esas ideas. Yo conocía a Miguel Ángel, ¿no? O sea, yo conocía cosas más, pues, populares, ¿no? ¿Por qué no teníamos esa formación? Y no accedíamos a esos lugares, a esos sitios. Y eso, en esa ocasión yo me quedo fuera, ¿no? Y ahí recuerdo muchas cosas porque digo, ¿cuántos chicos, cuántas personas? Yo tenía ese interés de mucho tiempo atrás, yo pintaba, yo hacía muchas cosas y hacía un examen práctico y el examen práctico para mí fue fácil. No sé, yo no tenía problemas, pero en la cuestión teórica o de historia o histórica y con esas cuestiones tenía muchas deficiencias que después la verdad es que las adquirí por otras cosas, ¿no? Yo di clases de arte mexicano y arte universal en preparatoria y entonces incluso sin quererlo llegué a esos conocimientos, pero costó mucho, ¿no? Entonces viniendo de provincia en sitios como estos es difícil encontrar lugares donde se puedan aprender este tipo de cosas, ¿no? Y entonces llegas a un lugar turístico como Oaxaca o San Miguel de Allende, lugares así, y encuentras de todo. Hay muchas escuelas ya en otros lugares, y ya cambiaron los tiempos también, ¿no? Y encuentras muchas cosas en internet. Pero en aquellos tiempos era distinto. Y aquí hay una gran cantidad de personas que tienen una destreza muy grande, que son muy hábiles para hacer este tipo de cosas, que son muy hábiles para pintar, que son muy hábiles para todo. Y en todos los, yo me imagino que en todo México es así y en todo el mundo, pero no hay las condiciones para estudiarlo. Se sigue pensando que el diseño, la artesanía, el arte están separados. Y un maestro a mí me dijo en la escuela de artes, en la licenciatura, me dijo, no, es que ¿a poco no te das cuenta que es lo mismo? Y te hace pensar así, me voló la cabeza, ¿no? Con esas palabras tan sencillas dije, ¿cómo es posible que él, ¿no? Que estudió filosofía, había estudiado ingeniería, había estudiado artes plásticas también, conectar a esas cosas de tal manera? Yo creo que tenemos muchos prejuicios en ese sentido de clasismos, de muchas cosas donde separamos las actividades. Yo he ido a ferias de arte contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, donde se muestran artesanías y se muestran procesos similares a los artesanales, pero en una feria de arte y además varían muchísimo los precios, ¿no? Y entonces uno se queda, yo fui a esta zona Maco, ¿no? Alguna vez y ahí estaban los artesanos oaxaqueños decorando de una marca de estas caras, ¿no? Decorando productos a mano y estaban carísimos, ¿no? Y entonces y los tenían todos blancos, todos altos, todos extranjeros, ¿no? Alrededor de los oaxaqueños, chaparritos, gorditos, ¿no? Decorando sus piezas. Eran los únicos morenos en toda en toda la feria, ¿no? Y decías, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que a esta altura, a estas alturas, esta época, se vean este tipo de cosas? Se propicia desde nosotros. ¿Por qué? Porque hay esa desconexión
con ese tipo de eventos. Hay esa desconexión de provincia a la ciudad, ¿no? Porque lo ves en un pueblito mágico y ya todo se convierte en producto, ¿no? Porque en todas las zonas arqueológicas se produce para el turista, ya no son cosas reales, se produce para el turista. Y entonces parece, o más bien el que sabe, entiende que un material, por más sencillo que sea, por más simple, con manos expertas se puede transformar en algo muy valioso. Y si tú le aplicas un contexto interesante, se vuelve aún más valioso. Entonces, lo que se necesita es que en las escuelas oficiales, en las escuelas primaria, secundaria, preparatoria, de todos los lugares, se muestre un poco de arte contemporáneo y se conecte con las artesanías o con sea más humano, ¿no? Se conecte, las personas incluso, o la gran mayoría de personas no está acostumbrada a tratar con artistas o con artesanos, y los artesanos ganan muy poco, y entonces la verdad es que a los artesanos no se les saca de la miseria. Tú vas a una feria patronal y ahí está el artesano de la comunidad, y ese artesano vende a 20 pesos un jarrito, ¿no? Cuando en realidad vale mucho más. Y entonces ahí es cuando es lo que son las acciones que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Ese artesano, no sé de qué manera, pero se le debe de hacer creer y él debe de vender mucho más caro, pase lo que pase, porque en lugar de que las personas por conocerlo le paguen más, a veces por conocerlo le pagan menos, ¿no? Es decir, lo más cercano lo menospreciamos y lo más lejano lo apreciamos mucho. Y entonces es ese juego de distancias, ¿no? Ese juego de por conocerte, no, pues yo lo conozco, yo lo conocí desde pequeño. Así me han dicho a mí aquí, ¿no? ¿A poco es artista, no? Y entonces esas cosas, claro que generan una cuestión económica también, ¿no? Porque tú no puedes elevar los costos, y si los elevas te va mal, ¿no? Pero eso es una cuestión incluso que debería de ser hasta se le dicen aquí y en todos lados, que se apoyó a los artesanos, y se les apoyó en la feria poniéndoles una mesa y no cobrándoles su espacio. O cobrándoles menos, les cobran 200 pesos y ellos venden 200 pesos. Y entonces uno se queda, bueno, ¿y entonces cuál fue su ganancia? Los concursos de artesanía, los premios son de 20,000 pesos o menos, 15,000 pesos, 18,000 pesos, y los de arte contemporáneo son de 250,000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Los premios nacionales de artesanía, híjole, me van a funar de todos lados. Los premios nacionales de artesanía son iguales o incluso pagan menos que los estatales. ¿Por qué? O sea, son como un ganador de un premio nacional de artesanía, un gran maestro artesano, y tenga un premio mucho menor que uno estatal, por ejemplo. Hay artesanos, he visto en concursos que ni siquiera quieren participar porque el premio no vale la pena, porque su pieza, si la venden así, vale 20,000 pesos y el premio es de 18,000 pesos. Entonces, ¿para qué participar? En todos lados, porque yo lo veo desde los grafiteros, ¿no? De los muralistas. No, es que el municipio nos va a apoyar, y el municipio les da la pintura y el espacio. Y yo siempre digo, bueno, ¿y ustedes qué comen o qué? ¿No? O sea, ¿por qué ese es su apoyo, la difusión? A ver, yo recuerdo mucho, alguna vez hice un mural y me dice, es que yo te doy la oportunidad. Y dices, eso se repite en todos lados. ¿Te dan la oportunidad de qué? Mejor lo pinto en mi casa, ¿no? Yo creo que hace falta que, primero que nada, siempre tratar de mejorar su trabajo, ¿no? Siempre darle mejor calidad, eso sí, siempre, siempre, siempre. Porque a veces uno dice, pero ¿para qué si se va a vender en tanto, no? No, siempre mejorar la calidad. Otra cosa, que a veces la calidad está, ¿no? Pero lo que nos hace falta es un curso, más información de cómo vender. Porque está bien, el gobierno no te va a apoyar o te apoya con lo mínimo, pero tú no produzcas tanto, más bien
ve cómo vendes mejor lo que tienes, ¿no? A mejor precio. Véndelo a los particulares, véndelo a tus conocidos, júntate con los que saben vender, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ahorita por ejemplo, con la mercancía china que llega de todos lados, no se comparan los precios, pero no podemos producir como ellos. Entonces lo que necesitamos son mejores estrategias para vender. Y eso, ¿quién te lo enseña? Un profesional, ¿no? Entonces yo creo que no es acercarte con intermediarios, más bien tú ser el que vende. Porque sí es difícil, la verdad es que es complicado que alguien te encargue algo también, pero hay que buscar estrategias y ver tutoriales y ver videos de cómo vender, porque tal vez tu trabajo sea bueno, pero si no sabes vender, te quedas ahí, ¿no? Siempre creo que más bien la cuestión es saber vender y buscar los mejores clientes, ¿no? Yo me voy a dar clases al Instituto de Artes de Real del Monte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y doy clase de escultura en piedra. Entonces ya me empiezo a meter mucho más. Como decía hace rato, yo no tengo herencia de artesanos, ¿no? Entonces fui aprendiendo en el camino muchas cosas con muchos artesanos, visitando muchos lugares, leyendo mucho y también de la cerámica. Y entonces, posteriormente, encuentro ya este material, lo encontramos un yacimiento, bueno, hago el horno, ¿no? Termino de hacer el horno y ahí comienza Pastín a dar cursos y talleres. Y más bien nos quedamos como que es que todos son apáticos, es que nadie participa, es que aquí no, y así esas frases se repiten en todos lados, ¿no? Hasta que no llegas, haces lo necesario por mostrarle a las personas, enseñarle a las personas cómo se trabaja con eso, y entonces te das cuenta que hay genios en potencia en todo el país, ¿no? Y yo sostengo que en México estamos muy conectados con el arte, estamos muy conectados, somos muy sensibles. Por eso la gastronomía, por eso la artesanía, por eso todo, ¿no? Porque estamos muy conectados con esa parte sensible. La cuestión de la inseguridad y todo eso, de todos los muertos y la cuestión artesanal y la cuestión de nuestra historia y todo eso nos mantiene como seres muy sensibles, que reaccionamos muy fácil a los materiales y a las formas. Actualmente son cerca de 20 personas, alrededor de 20 personas. Tenemos 2 horarios, que es el martes y jueves en la mañana de 8:30 a 10:30 y sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, ahorita, por ejemplo, en vacaciones se han sumado niños en las mañanas y ha sido muy variado. Y hay personas, bueno, en este poco tiempo pasan de piezas pequeñitas, ¿no?, a piezas de este tamaño, más grandes, ¿no?, que ya tienen más práctica, ya han desarrollado mejor la técnica y hemos avanzado bastante. Ningún tema está agotado, las técnicas son muchísimas también, esta habilidad que se va desarrollando también, ¿no? Algunas personas la desarrollan pronto, otras un poquito más lento y así, pero todos logran muchas cosas. Hemos estado en la trayectoria desde la investigación con los materiales, las pruebas, definir qué fórmula se va a ocupar en el taller, porque de hecho tenemos 3 fórmulas. Bueno, ahorita aquí pronto tenemos una arcilla que es más clarita, que es más blanca, tenemos esta arcilla que es un intermedio y tenemos otra fórmula que es la arcilla más conocida, que es la roja, es la más popular, son las que manejamos aquí. Y ya depende de los alumnos y también depende de qué estamos construyendo, ¿no? Se puede hacer todo con toda, desde lo utilitario, lo decorativo, la escultura, la bisutería, mosaico, ningún tema, yo les digo siempre, está limitado, ninguno. Ahorita pues hemos tenido alrededor de unos 30 alumnos, son 10 personas
en cada grupo de clase. Ahorita en el verano se integraron más los jóvenes, pero sí tenemos de todas las edades, aproximadamente 30, 50. Al inicio, bueno, yo veo mucha emoción por parte de todos. Veo emoción, veo nervios, veo mucho asombro, porque hay quienes llegan y dicen, no, yo ya traigo en mente qué voy a hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde detenemos un poco, porque tenemos que iniciar desde la técnica de pellizco, que es la más básica, y de ahí seguimos con otras, ¿no? Pero al material también hay que entender que hay que respetarlo mucho, porque no es como vengo y lo apachurro, lo manipulo, le doy la forma y ya. No, hay que ir entendiéndolo, y todo lleva un proceso. Eso es lo más importante, que entiendan ese proceso y el respeto hacia el material. Es una. Y hay quienes dicen, yo no tengo ni idea de qué voy a hacer, no sé dibujar, soy malísimo para esto, y se sorprenden porque en el proceso dicen, ay, logré esto, logré lo otro, ¿no? Así he visto muchas cosas, y en los pequeñitos es emoción, es mucha emoción, y la habilidad que tienen en sus manitas también es impresionante. Creo que es la mejor edad para aprender. Yo, la verdad, no dejo de asombrarme porque constantemente estamos haciendo pruebas con el material desde que se inició. Lograr que sea pues al ser material que es de aquí, de nuestro municipio, que hayamos logrado tener un barro que se puede trabajar, porque nuestro municipio no es alfarero de inicio. Sí hubo quienes se dedicaron a hacer tabique. Uno de mis abuelos tenía una tabiquera y hacía a gran escala, pero a mí siempre me llamó la atención esa parte, ¿no? Y el poder conocer al profesor Ricardo, a mí la verdad fue como un boom, así de aquí, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ese proceso de investigación que nos deja ver cómo se comporta el material en todos los procesos. Posteriormente, para el decorado, lo que fueron los engobes y los esmaltes, la verdad es que también es otro abanico de posibilidades. Claro que sí, incluso si nos dicen, nos gustaría, por ejemplo, a quienes se dedican a la joyería, ¿no? Queremos unos dijecitos, se hacen los dijecitos. Ahorita tenemos varios proyectos también en cuestión de otra línea de productos, que en la página más adelante ya la vamos a ir publicando y lo vamos a dar. La página es Apastin, la pueden encontrar en Instagram, la pueden encontrar en Facebook también. El inicio ha sido inversión propia. Posteriormente, ya cuando tuvimos esta etapa de las clases, pues con ellos hemos desarrollado ya también los días de quemas, porque tampoco podíamos hacer quemas tan seguidas, y eso nos ha permitido también adquirir material para esmaltes, para el gas, todos los insumos que requiere para la decoración, incluso para ir a recolectar, aunque esté en nuestro municipio aquí el material, pues hay que ir por él y transportarlo y traerlo y triturarlo y todo el proceso. Sí nos han apoyado también en esa parte las colegiaturas de nuestros alumnos. Un poco que parece lejano, pero creo que se puede lograr, y creo que debemos de hacer, ¿no? Entre todos, que es lograr tener más artistas, porque más artistas que tengan la capacidad de desarrollar un estilo, que tengan la capacidad de desarrollar también más alumnos, más gente interesada en esto, en este tipo de actividad y en este tipo de, si quieres llamarlo incluso de vida, ¿no? De forma de vida. ¿Por qué? Porque si tú llevas una vida más artesanal, aprecias mejor las cosas, ¿no? Te desarrollas de otra manera. Y además hay chicos, por ejemplo, que son muy hábiles, que tal vez no terminen siendo artesanos, artistas, lo que sea, sino que desarrollen en su quehacer diario, en su actividad laboral, lo que sea, una mayor creatividad y una mayor sensibilidad, ¿no? Que es lo que necesitamos en el mundo. Fíjate que creo que, ¿cómo decirlo? Yo viví ciego, ¿no? Por muchos años, porque es bien chistoso cómo pasas una licenciatura, ¿no? Y no te interesas por estas cuestiones de nuestros orígenes, por este arte prehispánico, ¿no? Creo que son cosas de las cuales podría decir, de eso sí me arrepiento, ¿no?
de no haber buscado, de no haberme interesado en esas cosas. Porque incluso llevamos historia del arte, ¿no? En la carrera. Y hay no recuerdo el nombre de este personaje, pero un historiador dice que las universidades en América Latina, ahí se lucha por ver quién es más europeo. Y tristemente es así, ¿no? Por ver quién conoce más de Europa y de sus teorías, de su historia, de todo, y nos olvidamos de esto. Y entonces yo doy 6, 7 años de arte universal y arte mexicano en preparatoria, y entonces obviamente tocamos a lo prehispánico, ¿no? Y es una información, es una cantidad de información tremenda, ¿no? Y entonces, obviamente, como es para adolescentes, no se puede ahondar tanto porque 2 clases a lo mejor, por mucho, es de Teotihuacán. Imagínate, ¿no? Es muy, muy poquito. Pero, sin embargo, el que aprende más es el maestro, creo, ¿no? Como siempre, y entonces es el que de repente encontró esto y encontró el otro, y de repetir tanto una cosa le llama a uno la atención, y me quedo con eso, y ya. Pero no tenía yo ese acercamiento como con investigadores o con cuestiones de ese tipo. Y además, desde la carrera, yo lo veía como difícil de adentrarme en ese tema porque era muy grande. Yo lo veía así, ¿no? Y decías, ¿por dónde o cómo? Yo quiero dibujar algo así, pero ya está, parece que ya está todo hecho, ¿no? Y entonces llega al taller un personaje que es el doctor Octavio Torres Cházaro, que me muestra sus libros, que es la trilogía sobre Teotihuacán. Y entonces empiezo a relacionarlo con mis clases y digo, es que estos eran los temas que me dejaron así, que eran como misteriosos, muy misteriosos para mí, ¿no? Y pues me chuto los libros y digo, es que esto es, ¿no? O sea, es que ese es uno de los caminos, o el camino más que debería de tomarse, ¿no? Sí, realmente cuando comienzo a hacer los incensarios, que es lo primero que me surge, porque precisamente leo los libros de Octavio, pero también porque platicamos mucho acerca de eso, ¿no? Yo no los conocía de esa manera, no los había visto, había visto imágenes, pero es distinto cuando se platica acerca de ellos, ¿no? Y ver la importancia, ya investigamos más acerca de la cuestión técnica, vimos del taller que encontraron al lado de la Ciudadela, fuimos ahí, y fue todo porque lo conocí a él, y porque por suerte llega al taller, ¿no? Él tiene proyectos con eso de hacerlos en serie, ¿no? Y de cuestiones que sí son complicadas, pero creo que se puede convertir en otra artesanía más de México, ¿no? Lo del Tlalocan, eso surgió precisamente por esa sorpresa que yo tengo acerca de ese mural, ¿no? Pero va conectado también. Voy a desarrollar más figuras de estas, ya están en proceso unas. A final de cuentas, no quería que fueran pequeños, porque era difícil verlos como personajes. Yo quería más bien que fueran algo que pudiera parecer que se están moviendo, pero también como un objeto. Después me salió la idea de mostrarlos como un objeto encontrado, ¿no? Como una figura prehispánica, pero no lo son, ¿no? Entonces es una mezcla interesante entre lo contemporáneo, la visión contemporánea del arte que tenemos nosotros y la visión artística de ellos, que es el trazo de las figuras. Porque alguien podría decir, son monitos, ¿no? Yo he escuchado mucho esa frase de que, esos monitos mal hechos, ¿no? De los códices. Y alguien que ha visto los códices de cerca, esas pinturas de cerca, entiende que solamente algunas personas muy sabias podían lograr ese tipo de trazos y ese tipo de figuras, ¿no? Además con las características que deberían de tener. Yo tengo mi perfil personal, que es Ricardo Mesa, pero también tengo otro que en Facebook que se llama Ricardo el Vecino Pintor, porque me dedico a hacer retratos y ando por ahí pintando a todo el mundo. En TikTok también estoy como Ricardo el Vecino Pintor o Ricardo Pintor. En Instagram, Ricardo
es que todas son diferentes, pero Ricardo Mesa, ¿no? Pero ahí publicó todo, ojalá y nos puedan seguir y pues ojalá y nos veamos pronto también, ¿no? Están invitados al taller y en Teotihuacán ojalá y hagamos una exposición próximamente, ¿no?